Amando su juguete, ¿cuál es el que me va? Bueno, muy bien, hermanos, bien, gracias a Dios, estamos aquí. Vamos a comenzar en el estudio de Efesios, después la segunda hora, la vida de Cristo. ¿Ok? Entonces, por favor, vayan conmigo al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Se acercan algunas fechas importantes, hermanos, en este mes, primer domingo de mayo. Recuerde, tendremos el tiempo de convivir juntos, de comer juntos, de compartir ese tiempo especial como iglesia. Va a ser el próximo domingo, que era el primer domingo del mes, 1 de mayo. Lo tendremos. Se acercan bautismos, se acerca la firma de la membresía final. Sirve de comercial también un poquito. Si alguien aún no ha entregado su solicitud, le invito a que lo puedan hacer, hermanos. Bien. Pero bueno, gracias a Dios por principalmente estudiar su palabra. Les invito entonces a Efesios capítulo 4. Efesios 4. En esta porción de la Escritura, nosotros hemos estado hablando, ha comenzado a hablar el apóstol Pablo de cómo el creyente debe andar. Del 4 al final, del capítulo 4 al final de la carta, el tema es la vida del creyente, de manera práctica, cómo debemos vivir. Capítulos anteriores, ya lo he mencionado, era, por decirlo de alguna manera, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha otorgado, toda la doctrina que debes saber y ahora cómo debes vivir. Entonces, el apóstol Pablo comienza capítulo 4, por favor. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 en esta mañana, ¿de acuerdo? Efesios 4, del 1 al 11. Muy bien. Les voy a pedir que ustedes comiencen, hermanos, a leer el versículo 1 fuerte, hermanos. Voy a pedir que nos ayuden a proyectar. Aquí mi tablet ha desfallecido, ya no se mueve. Pero mientras tanto esperemos que despierte. Bueno, empezamos. ¿Tú puedes proyectar aquí, amor? Ok, adelante entonces. Versículo 1, como está aquí enfrente, lean fuerte. ¿Qué dice, hermanos? Que vivan con toda humildad, mansedumbre, aquí están las características de esa forma de vida, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. 3. Hay un solo cuerpo. Esta es la razón por la que hay que guardar ese vínculo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. 7. Ahora, noten aquí, él está hablando del todos, de la unidad, y luego dice, pero a cada uno en particular. Dios ha dado esto. 8. Por lo tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos, o llevó cautiva la cautividad, dice en la versión Reina Valera, y dio dones a los hombres. Verso 9. El que descendió, recuerdan, el que murió, Jesucristo, es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y por esta razón, por lo que Él ha hecho, lean el 11, ¿qué dice? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siga. Entonces, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por artimañas engañosas del error. Ahora, ya leímos un poco más de los versos, pero note cómo el apóstol Pablo habla de la práctica, de la vida, de cómo debemos nosotros conducirnos. Ahora, en esta porción, hermanos, particularmente,
La Escritura o Dios a través del apóstol Pablo, yo estoy intentando aquí acomodar esto, pero esperemos que pueda funcionar. Ahora, a través del apóstol Pablo ha hablado a la iglesia de que debemos esforzarnos para ¿qué? Conservar la unidad que ya es una realidad en Cristo. Un solo Dios, un solo Padre, un solo Salvador Jesucristo, un solo Espíritu Santo. Y las tres partes de Dios actuaron en la salvación del creyente. Ahora, ese creyente es añadido a un grupo de creyentes que es llamado el cuerpo de Cristo. Y conservan una unidad espiritual. Dios nos ha unido. Él explica allí, un solo Dios, un solo Señor, un solo cuerpo, Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. Y está hablando de esa unidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir la vida como el Señor nos dice que debemos vivirla? Imagínate, Él nos ha unido, ya lo entendimos, Él nos ha salvado, ya lo entendimos, y ahora nos pide que nosotros debemos vivir con humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos con amor, esforzándonos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La pregunta sería, ¿y cómo yo voy a realizar esas cosas? ¿Cómo yo lo voy a lograr? También, ¿cuál es el propósito de lograr eso? Bueno, guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Pero sigue la pregunta en el aire, ¿y cómo lo llevo a cabo? Y es entonces que Dios a través del apóstol Pablo enseña que es Dios mismo el que otorga lo que necesitas, nos capacita para poder llevar a cabo esto que Él nos manda. Por fin, gracias a Dios ya se pudo abrir. Ahora, ahí estamos. Nos manda a andar como corresponde a ser cristianos. No es una opción, sino un mandato del Señor. Debemos vivir de esa manera, dignamente, como el Señor nos ha mandado. Debemos vivir modelando la unidad que ahora tenemos con Dios y con su pueblo. Es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de la iglesia de Cristo. Debemos obedecerle. Ahora, ¿esto en verdad es posible? ¿Sabes? Muchos de los mandatos que parecen o que se ven complicados en la Escritura, los llegamos a tomar como teorías o como ideales. Bueno, yo sé que Dios dice esto, pero yo lo voy a hacer o lo estamos alcanzando hasta este grado. No quiere decir, por ejemplo, en las características de los pastores, no quiere decir que el pastor pues no debe de tener esta característica pecaminosa, sino que está luchando y logrando, bueno, ¿es realmente un ideal o es realmente un mandato que se debe obedecer? Dice el texto, ustedes deben vivir de manera digna. Yo no veo ahí una opción, ni un ideal, sino una obligación. ¿Cómo puede un grupo de humanos falibles e imperfectos llevar a cabo este mandato de parte del Señor? ¿Lo has pensado? ¿Cómo yo puedo soportar a mi hermano si a veces no me soporto a mí mismo? ¿Cómo puedo yo ser paciente si lo que me falta es paciencia? Al Señor se le acabó cuando me creó. ¿Cómo yo puedo realmente ser humilde cuando todos me quieren pasar por encima? No, yo tengo lo mío, yo tengo valor y yo debo de ser alguien. Y estas cosas, hermanos, es la naturaleza humana expresándose de manera clara. Pero hay una noticia que usted y yo sabemos. Seguimos siendo humanos y pecadores. Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Hay que entender lo siguiente. La base del Evangelio. Y no solo el Evangelio en el sentido técnico de hablar de las partes que la persona debe oír para creer en Cristo, sino de todo el Nuevo Testamento. No se trata acerca de lo que los hombres puedan lograr para Dios. De hecho, debo decir algo. Todo en la Biblia no se trata de lo que los hombres logran. Ya he mencionado esto. Tener cuidado en la manera de ver los pasajes de la Biblia y ver héroes en la Escritura, en un sentido, en decir, mira, cómo logró tantas cosas para Dios, sino que el tema de la Biblia y particularmente del Nuevo Testamento es lo que Dios puede lograr a través de sus hombres y mujeres que Él ha salvado. Es lo que Dios puede hacer. En estos versos del 7 al 11 particularmente,
nos habla de cómo Jesucristo capacita a su iglesia para entonces hacer posible que los creyentes vivan de la manera que Él demanda que vivan, de acuerdo al llamado que el Señor nos hizo al momento de salvarnos. Entonces Pablo explica cómo el Señor Jesucristo ha provisto por medio de su gracia lo que requiere cada uno de nosotros para llevar a cabo lo que los textos anteriores nos demandan que hagamos. Dijo Agustín de Hipona, está escrito en un libro llamado Las Confesiones, un cristiano de los primeros siglos, del primero y segundo siglo. Él escribiendo decía a Dios: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Agustín reconocía: de mí no puede emanar nada que pueda satisfacer tu carácter perfecto y santo. Por mi más grande esfuerzo no voy a poder lograrlo, pero dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, porque si tú me capacitas, yo podré hacerlo. Esa es una frase humilde de un hombre que reconoce su necesidad y su falibilidad, su necesidad de Dios y su falibilidad por su pecado. Entonces veremos en estos versos, en primer lugar, cómo todo creyente es dotado de manera individual. Cada uno de los que están sentados aquí que han creído en Cristo son capacitados, dotados de manera individual. Luego vamos a ver cómo el Señor obtuvo esa autoridad para dotar a su pueblo. Y por último, el texto menciona a algunos de los hombres dotados de manera especial por medio de los cuales Dios bendice a su iglesia. Habla de profetas, habla de apóstoles, profetas, habla de evangelistas, de pastores, maestros, y dice: estos son hombres particularmente dotados para la iglesia, para bendecir a su iglesia. ¿Ok? Bien, entonces, ahora, note por favor, donde voy a iniciar es el verso 7. Sígame ahí con su vista en el verso 7. De hecho, en este momento solo veremos el verso 7. Pero note lo que dice, por favor. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Comienza el texto diciendo pero. Ese pero, hermanos, es una frase no que une lo anterior, sino una frase adversativa. Es decir, es como si ese pero dijera por otra parte, o como si dijera por el contrario. Ahora, ¿por qué comienza el apóstol Pablo esta frase con esa palabra? Porque viene hablando de que somos una unidad, que todos somos en Cristo, todos somos en el Padre, todos somos en el Espíritu. Él nos ha unido, es un cuerpo, es su edificio, y Él está hablando de la unidad que debe ser preservada. Pero después de hablar de la unidad, ahora va a hablar de cada creyente. No solamente es importante que la iglesia es una unidad, sino es importante entender que cada creyente individual tiene unas características especiales. Nadie es igual al otro, hermanos. Nadie. Y aún los dones que el Señor da no son iguales en cada uno de los creyentes. Por eso el pero. Hablé de unidad, de que todos somos uno, pero hay que entender también que cada uno somos individuos y que cada uno tenemos particularidades que requerimos usar para la gloria del Señor. Comienza diciendo pero. Ahora, perdón, hermanos. Bien, digo esto que es importante. Cuando hablamos de unidad no significa uniformidad. Es decir, Dios ha otorgado diversos dones de forma particular e individual a cada creyente para que el cuerpo, que es la iglesia, funcione adecuadamente. Hermanos, aún, y lo entendemos, aún en la iglesia, y esto hay que tener cuidado también en nuestra percepción. Tú vas a conocer otros pastores. Nuestra iglesia va a ser guiada y gobernada por otros pastores. Hay un riesgo bien grande si no se entiende esto. Que la iglesia quiere ver a todos igual. Como si ellos mismos no se dieran cuenta que ninguno de los que están sentados son iguales.
y quieren ver que las características o la manera en que utilizan el don, por ejemplo, un pastor, sea similar al otro, si no entiende este principio de que la iglesia hay una variedad individual de dones dadas por el Señor. O quizá tú vas a otra iglesia de visita o por alguna razón tienes que cambiar de iglesia y quieres ver las mismas características en la persona que está guiando o las personas que están guiando la iglesia. Ese es un error. Porque cada creyente es individual y cada don en particular es diferente del otro. Aún mismo, cuando alguien tiene el don de ser un pastor maestro, no va a ser la misma forma uno que el otro. Pero Dios lo hizo así con un propósito específico para su iglesia. Esto no nos debe llevar, hermanos, o más bien nos debe ayudar a no ir a las divisiones, ¿ok? Divisiones a que, como Pablo y Pedro decían, ¿verdad? En la carta, si no me equivoco, a Corintios, que decían los corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. A cada uno le gustaba algo en particular. No, a mí me gusta la fiereza de Pedro y lo determinante que es Pedro, entonces yo digo que Pedro está bien. Y el otro, no, a mí me gusta el arrojo de Pablo y Pablo cómo va y predica, ese es el que está bien. Y luego viene el otro, no, yo Apolos, él es un gran predicador, la manera en que expone es maravillosa, yo soy. No estaban entendiendo que los dones del Señor son individuales y que hay que valorar cada uno de esos dones y cada una de esas personas. Muy bien. Ahora, vayamos parte por parte. Nuestro tema hoy, de manera general, el tema es los dones de Cristo a su iglesia. Capítulo 4, del verso 7 al verso 11. Los dones de Cristo a su iglesia. Esto para hacer lo que Él nos manda hacer. Pero particularmente hoy veremos lo siguiente. Los dones a cada creyente. A cada uno de los creyentes. Hermanos, dice el texto, verso 7, que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. ¿Qué es la gracia? A veces en la Escritura dice, bueno, y esta persona halló gracia, y habla de alguna característica de la persona. Pero cuando se refiere aquí que hemos recibido la gracia no es solo que Dios da bendiciones, sino que se refiere a Dios dándose a sí mismo a favor de una humanidad pecadora. Esa es la gracia. Hablando un poquito de esto, hermanos, no quiero entrar en alguna controversia, pero por ejemplo, a veces hacemos referencia a las personas que no son creyentes y vemos en ellos algunas características, algunas bendiciones de Dios a sus vidas. Y llegamos a expresar lo siguiente, bueno, es por la gracia de Dios para con ellos. Algunos autores y algunos teólogos no prefieren usar el término así. ¿Por qué? Porque aunque Dios es el que bendice a todos, aún a los pajarillos, dice que les da de comer y les quita de comer cuando Él determina, que los guarda y que ninguno cae presa de la red, si no es por la voluntad de Dios. Imagínate la providencia del Señor y el control providencial de Dios absoluto en toda su creación. Yo no puedo decir que el pajarillo está volando por gracia, porque la gracia es Dios dándose a sí mismo. ¿Para qué? Para que el pecador sea reconciliado con Él, para que el pecador sea redimido de sus pecados, para que el pecador entre en su reino, para que el pecador reciba el perdón, para que el pecador reciba toda la herencia en Cristo, para que el pecador reciba su espíritu en su cuerpo, para que el pecador reciba el poder para hacer cualquier cosa, para que el pecador experimente el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para que el pecador experimente una paz que nadie más puede experimentar y para que el pecador experimente su gloria, para que el pecador, hermanos, en pocas palabras, sea relacionado con Dios. Esa es gracia, Dios dándose a sí mismo. Entonces, quizá podemos darle un poco de sentido cuando estamos haciendo algo en nuestra vida y decimos, es por la gracia de Dios. Entender esto que está en mi vida, esto que ha pasado en mi vida, es porque el Señor se dio a mi favor y ahora yo soy lo que soy, dijo Pablo, por su gracia.
Entonces creo que es importante en un momento dado recordar que la gracia es Dios dándose a favor de los pecadores, pero los que experimentan esa gracia son solamente los que por medio de Cristo han sido atraídos hacia Él. En un sentido. Ahora, cada uno nos fue dada la gracia. ¿Experimentaste el perdón de Dios ya en tu corazón? Esa paz, ese amor, esa redención. Ahora estás reconciliado con Dios, habiéndote perdonado tus pecados. Hay una realidad. Absolutamente nadie del pueblo de Dios llamado la iglesia, absolutamente nadie ha quedado fuera de la gracia de Dios. Es decir, tú no puedes decir, bueno, yo no he experimentado eso, yo no tengo una relación con Dios, pero al final de cuentas yo recibí su gracia. No. O soy del pueblo de Dios, aunque ninguna de estas cosas todavía las he experimentado. No. A cada uno le fue dada la gracia de Dios. Ya estás con Él, ya estás en Él, porque Él se entregó a tu favor. Ahora, esta entrega de Dios mismo, que es la gracia, fue por medio de dar a su Hijo. Y el Hijo, autovaciándose a favor mío, me ha traído hacia Él por medio del perdón que Él ha otorgado. Ok, tú tienes la gracia de Dios, yo tengo la gracia de Dios porque he creído el Evangelio y Él me ha dado su gracia. Ahora, algo más. Por tanto, hay que entender que la gracia no es algo que se obtenga por méritos propios, no es algo que se merezca en absoluto. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecador solo es merecedor de la condena eterna por su pecado. La gracia es algo que Dios soberana y voluntariamente ha otorgado en Cristo por medio de la fe. Yo no la gano, yo no la alcanzo. Es algo que Dios dio por medio de Cristo, entregándose voluntariamente por mí. Entonces, entendiendo eso, hermanos, es esa gracia, Dios en mí, es el poder que capacita al cristiano para entonces que sus dones especiales y particulares funcionen para la gloria de Dios. Dice John MacArthur al respecto, el don, es lo que leí. Esta gracia es el poder que capacita al cristiano para que sus dones especiales y particulares funcionen para la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuál es tu don? ¿Cuáles son tus dones espirituales que el Señor te ha otorgado cuando viniste a Cristo? Bien, a través de la gracia que es Dios en ti, es que esos dones son capacitados, son empoderados, son fortalecidos para que entonces seas de bendición y lleves a cabo tu don en la iglesia de Cristo. El don de cada creyente es único. Y nota lo que dice el verso 7. Pero a cada uno, habla de individualidad, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, note, conforme a la medida del don de Cristo. El don de cada creyente es único, pero también la medida o proporción específica que le es dado a cada uno viene como resultado de la voluntad soberana de Cristo. El don que el Señor, ahorita vamos a hablar de los dones, ¿sí? Porque ahorita don y luego de qué estamos hablando, los vamos a especificar ahorita o vamos a mencionar lo que la Biblia enseña. Pero hay que entender esto, cada creyente tiene un don único y la medida, es único el don que el Señor le ha dado, especial, individual, pero también la medida de ese don. Podríamos hablar de los resultados de ese don. Por ejemplo, hay quienes tienen el don, voy a hacer una mención simplemente de algo, ¿no? Don de misericordia, menciona algo así la Escritura y los vamos a leer en un momento. Pero la Escritura dice que debemos de nosotros vivir en misericordia, ¿no es cierto? De hecho está en el versos anteriores. Con misericordia para con los demás. Que habla de la amabilidad en el trato para con los demás a pesar de sus errores y dificultades o problemas. Yo debo tratarle de una manera amable, misericordiosa. Ahora, en particular hay quienes, dice el texto, por ejemplo, que tienen don de misericordia.
¿Y qué estamos diciendo, hermanos? No que los demás no sean misericordiosos y digan, es que a mí no me dio Dios ese don. No, sino que la capacidad de ese don va más allá para la edificación del cuerpo de Cristo. Un ejemplo, hay personas que tienen una disposición de una forma tan peculiar de entregarse a sí mismos, de entregar sus riquezas, de ir y ayudar a personas necesitadas, de ir y tratar a quienes están en un momento de sufrimiento por alguna razón. Y esa manera de hacerlo, hermanos, es de una forma su más grande placer, el llevarlo a cabo. De repente están en un hospital allá, hablando de Cristo, está bien, pero sobre todo atendiendo las necesidades de una persona que tiene una enfermedad o de un creyente que está, no sé, en algún problema y están allí. Y hermanos, yo no quiero decir con esto que los demás no debemos hacerlo, pero hay personas que de alguna forma viven para eso. Es decir, el don que el Señor da se ve de una manera peculiar en ciertas personas y algunos no lo tenemos en tanto grado. Ahora, no quiere decir, vuelvo a lo mismo, que no debo interesarme por las necesidades de los demás. Debo hacerlo. Pero hay quienes tienen una cosa especial para hacer eso. Todos debemos predicar el Evangelio. Esa es una realidad. Todos debemos compartirlo. Pero hay algunos que tienen un arrebatamiento particular para salir y hacerlo de una manera que a mí no se me hubiera ocurrido y entregan su vida para predicar el Evangelio de esa forma en particular. ¿Cuál sería el error? El error sería decir, bueno, esa persona sí está obedeciendo y esta persona no. ¿Por qué? Porque aquella va y hace tal y cual evento y actividad y lo lleva a cabo y se ve su pasión por hacerlo, y estos de aquí solamente van y predican, no sé, a sus familiares o salen y tocan puertas y predican el Evangelio, pero esta persona lo hace de una manera tan, todos deberíamos hacer eso. Es que eso va también relacionado con la característica del don de Dios dado a las personas. La predicación. Hay quienes pueden predicar de una manera, ¿cómo podríamos decirlo? La enseñanza de la Escritura de una manera como un maestro que nutre de una manera tan importante. Pero hay otros que predican de una manera tan poderosa en su proclamación que la gente está al filo de la butaca todo el tiempo y no pierden ni un instante. Me acuerdo cuando fuimos el hermano y yo, hermano Jorge y yo, a una conferencia donde estuvo Miguel Núñez, estuvo Evis Carballosa predicando, estuvo Luis Contreras, el que traduce luego en el español la predicación de John MacArthur, y ellos estaban predicando, hermanos. En lo particular, cuando yo escuchaba al hermano Miguel Núñez, predicaba quizá 1 hora y media, yo no sé, y yo quería más. Ahora, predicaba el hermano, y no estoy haciendo comparación, ¿no? Pero predicaba el hermano Evis Carballosa, quizá de una manera más resumida, pero tan profundo en lo que dice el texto y los originales y todo eso, que tú te quedabas con la boca abierta al estarlos escuchando. El hermano Miguel Núñez no hace eso de una manera tan así, pero su explicación y aplicación es tan interesante. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? ¿Quién es mejor que el otro? No, es el don, particularmente ambos predicando, pero las medidas y los resultados son peculiares porque Dios ha otorgado así los dones a cada creyente. Ok, acompáñame por favor a 1 de Pedro capítulo 4 verso 10. Los dones a cada creyente. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. ¿Listos? Por favor, ayúdenme a leerlo fuerte. 1 de Pedro 4, 10, hermanos. ¿Listos? ¿Qué dice? Cada uno según el don que ha recibido, ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este texto nos dice varias cosas. En primer lugar, según cada uno ha recibido un don especial. Quiere decir que tú creyente, porque los dones espirituales son al momento de haber recibido, aceptado, creído en Cristo, haber sido salvo por Él. Que cada creyente tiene, dice aquí,
un don especial. Y se refiere a lo que Dios te ha otorgado para el servicio de manera especial. No hay nadie sentado en este lugar que ha creído en Cristo que piense que su don es estar sentado aquí y vivir de esa manera. Tienes un don para llevarlo a cabo y tienes que usarlo. Cada uno de nosotros. En realidad, hermanos, cuando habla de que Dios te ha dado un don, se refiere a un, vamos a decirlo así, como un combo de características de varias dones de maneras distintas en tamaño, dimensiones, que te ha sido otorgado y que tú tienes que ser responsable de descubrir y utilizar para el servicio del Señor. Pero dice el texto que cada uno lo ha recibido. Cada uno. Debo explicar la diferencia entre los dones espirituales y los talentos o habilidades naturales. Los talentos y habilidades naturales son aquellas cosas que tú tienes desde el momento de nacer. Cosas que quizá con también el tiempo y desarrollo en lo que te has estado especializando en tu vida, has llegado a hacer funcionar. Pero eso no es un don espiritual, ese es un talento natural en ti. Por ejemplo, la habilidad musical. Hay quienes tienen habilidad musical, ¿verdad? Niños que de una manera tan interesante pueden entonarse al momento de escuchar. Casi todos tienen esa habilidad. Después algunos la perdemos como que de tajo, ¿verdad? Cuando vamos creciendo. Pero hay una habilidad para detectar tonos, imitar tonos. Y cuando esos niños continúan en ese sentido, se puede ver una habilidad musical de manera general. Pero esto no es un don espiritual, porque eso está fuera de si tienen a Cristo o no. El don espiritual, hermanos, es una habilidad dada en el momento de haber creído en Cristo, que tiene la función particularmente de edificar a la iglesia a la que perteneces. Ahorita leeremos una lista. Entonces todos tienen por lo menos un combo, para no llamarlo un don, solo es sino un combo. ¿Ok? Bueno, esa es mi idea de decirlo. Ahora, ¿qué más dice el texto? Según cada uno ha recibido. Si lo has recibido, quiere decir que te fue dado soberanamente. Es decir también que los dones no son intercambiables. Ok, yo quiero el don que tiene aquel. Este no me gusta. Bueno, si es que lo has descubierto. O si no lo has descubierto, yo quiero lo que tiene aquella persona. Es particular porque te fue dado. No puedes hacer nada para, no, esto no, yo quiero esto. Había un pleito en la iglesia de Corinto. Estaban en ejercicios algunos dones espectaculares, que particularmente creo que ahorita no son útiles en la iglesia del Señor de manera general y no están en funcionamiento, como era la profecía y el don de lenguas. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cuál era más espectacular que el otro? Bueno, explicamos. La profecía implicaba que yo podía, el Señor, revelarme algo, porque la escritura todavía no estaba terminada. Y entonces estábamos en un culto y esa persona que tenía el don de profecía decía, el Señor me ha revelado esto. Y lo decía a la iglesia. Y la iglesia era apercibida de lo que ese profeta estaba diciendo. Punto. Paréntesis. ¿Por qué no es necesario ahora? Porque la Biblia ya nos dice todo lo que debemos saber. Cómo debemos conducirnos, cuál es nuestro destino final, cómo debe vivir el creyente. Pero en ese tiempo todavía estaba en proceso de escritura. Entonces, los profetas ayudaban a la iglesia a dar dirección. Muy bien, ese era el don de profecía. Ahora, el don de lenguas. El don de lenguas era simplemente la habilidad de controlar y dominar un idioma de manera perfecta sin yo siquiera haberlo conocido antes. Aclaro, un idioma. Y entonces, dentro de la iglesia había quienes tenían el don de lenguas y lo que ellos podían hacer era hablar en francés de manera tan fluida y clara que ellos podían hablar con una persona de Francia, bueno, no existía todavía, ¿verdad? Pero en ese sentido esa lengua, y podían hablar y compartirle el evangelio como tú y yo nos estamos entendiendo ahora. Espero que nos estemos entendiendo, ¿verdad? Y no esté hablando yo en chino. Entonces, ellos podían hacer eso. ¿Cuál era más espectacular?
Decir, hermanos, el Señor me reveló esto, está pasando esto. O comenzar a hablar en lenguas y que todos voltearan a verme. Bueno, el don de lenguas era más popular y espectacular. ¿Y qué comenzó a pasar? Que en lugar de usarlo con un propósito correcto, los que tenían el don de lenguas comenzaban una habladuría dentro de la iglesia. Yo tengo que ejercer mi don. Y entonces el que tenía la revelación tenía que esperarse a que el otro acabara de hacer su show y hablar y todo. Bueno, ¿y eso qué significa? Y se levantaba uno que tenía interpretación de lenguas y decía, bueno, lo que el hermano está diciendo es esto y esto y esto y esto. Y el de la profecía se tenía que esperar. Y Pablo les dice, a ver, espérense. El don de profecía es más importante. Porque es lo que da dirección a lo que la iglesia debe hacer. Y cuando alguien tiene una profecía que dar, tiene que venir y decir, tengo esto para dar, y lo daban. Y el otro, si tenía, yo también tengo, ok, espérame, deja que termine uno. No tiene sentido que dos estén hablando y no vamos a entender ninguno de los dos. Después pasaba el otro. Y él da dirección en cuanto a esto. Lo que estoy diciendo, hermanos, en este punto acá, verso 10, es que es un don recibido. Entonces algunos decían, yo quiero el de lenguas. Y era una mentira. No se pueden intercambiar. ¿Qué ha sucedido en la actualidad en lo llamado don de lenguas, que no es don de lenguas, sino glasolalia? La glasolalia son ruidos sin sentido, ¿verdad? No tiene un significado, no es un idioma, no está hablando idiomas de ángeles. Todas las lenguas eran lenguas humanas, sino para qué se los dio el Señor, era para predicar. Ahora, entonces ellos comienzan a desear algo que no saben cómo es. ¿Y qué empezaron a hacer? El trucutraca y la calaca y macalaca y tracatraca y empiezan a convulsionarse ahí y tiene el don. No, si fuera el don de lenguas, en primer lugar no se puede imitar ni obtener. Es algo que ya le fue dado. El creyente debe estar consciente de que ya le fue dado soberanamente por el Señor. Ahora, dice el texto, y vuelvo a decir, eso ya no está en funcionamiento, ya no es requerido. Ahora, por lo menos en la manera general en la iglesia. Dice el versículo entonces, ¿has recibido un don especial? Es soberanamente dado por Dios, no lo puedes intercambiar, pero luego dice, úselos sirviéndose los unos a los otros. ¿Para qué son dados los dones? Para que los ejecutes en la iglesia, para el servicio de la iglesia. Los dones no son para la autogratificación de las personas. Mencionaba acerca de misericordia. Muy bien. Ahora, si yo tengo ese don, ten cuidado de no hacerlo para quedar bien y que los demás vean lo misericordioso que eres. Wow, yo cómo di. ¿Todos vieron? Foto. Vamos a un hospital, vamos a llevar alimento. Vamos a entregar y el hermano que está encargado tiene una particularidad en cuanto a la ayuda a los pobres, como sea. Y entonces vamos y periódico, aquí está la iglesia, entregando no se trata de eso. Y de hecho debo explicar algo más allá. El propósito de los dones, dice el versículo, úsenlos sirviéndose unos a los otros. ¿Quiénes son los unos y los otros? ¿Quién? A ver, fuerte, no escuché. La iglesia. ¿Por qué la iglesia? ¿Había oído? ¿La hermana Mari fue la primera que dijo? ¿No? ¿Quién fue la primera que dijo? Brínquelo para quién fue la que dijo. Hermano, ok. ¿Quiénes son la iglesia? Ok. Ok. ¿Y quiénes son ellos? Los creyentes. ¿De acuerdo? Los creyentes. Es para edificación de la iglesia. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, llevando a cabo los dones particulares que el Señor me ha dado, yo estoy sirviendo no a los unos y los otros, a ver, entiéndame, sino en el mundo? Quiero explicar esto porque quisiera entender, hermanos, que los dones son para el servicio de la iglesia. Ah, pastor, ¿está diciendo que solo se ejecutan en estas 4 paredes? No, permítame explicar. ¿Qué pasa cuando alguno de estos dones dados por el Señor van y se ejecutan en el mundo? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Qué está pasando allí? Bueno, en primer lugar está bien, pero en segundo lugar sigue el mismo principio. Es para la edificación de la iglesia. Pregunta, ¿de qué está formada la iglesia?
de pecadores arrepentidos que salieron del mundo y cuando creyeron el Evangelio son agregados a la iglesia. Hermanos, la razón de que yo ejecute mis dones y talentos en la iglesia o fuera de la iglesia es para la edificación de la iglesia. Es para alcanzar a los que el Señor conoce, yo no. Es para que vengan a los pies de Cristo y en eso quizá se favorecerá el mundo por las bondades que nosotros tenemos. Y yo debo ser amoroso y bondadoso como mi Padre Él lo es. Pero mis dones son no para mi gratificación, sino para la edificación de la iglesia y para la gloria del Señor. ¿Por qué especifico esto? Bien, ¿qué pasa con quienes están sirviendo constantemente de una manera genuina en actividades en el mundo? Háblese de alimentación, que debemos hacerlo, está bien. Háblese de ayuda con consejerías, adicciones, todas estas cosas que son importantes y son buenas para hacer. ¿Sabes cuál yo pienso que puede ser un problema que se debe simplemente cuidar? No que no se hagan, sino que se debe cuidar. Que las personas que están en esos ministerios, muchas veces cuando ven que un pobre comió, dicen, ya, estoy feliz. Y perdiste el propósito. ¿Por qué? Porque está bien, tú alimentas, pero ¿qué estás haciendo al hacer esas actividades? Estás buscando la salvación de esos perdidos para que la iglesia sea edificada. Si pierdes el objetivo, entonces también, hermanos, perdemos el sentido de lo que estamos haciendo. Se va a convertir todo en una comedera. Y luego nosotros nos gloriamos en decir, miren qué hemos hecho, porque olvidamos que los dones y cada uno en particular es para la edificación de la iglesia. Entonces, aún las actividades fuera de estos muros que son necesarias son para la edificación de la iglesia, para la gloria de Dios. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Vamos a hacer un concierto cristiano. Y Dios me ha dado el don de servir a través de la música. He oído a personas decir, es que para mí el don que el Señor me dio es el de la música. Bueno, ya expliqué un poquito acerca de eso. Pero servir a la iglesia no es suficiente. Yo debo hacer un grupo y darme a conocer. ¿Cuál es el propósito? Bueno, mi propósito es predicar el Evangelio cada vez que yo esté frente a un grupo y que vengan a Cristo. Hazlo. Pero no es para tu autogratificación. Edificación de la iglesia, la gloria de Dios, ese es el propósito. Ahora, cada uno entonces recibe dones que hay que descubrir. Estos dones, ya mencioné, no son negociables ni intercambiables. Son capacidades dadas por medio del Espíritu al creyente para servir a otros en el nombre de Cristo. Ninguno entonces también de los dones debe dejar de usarse, sino que dice el texto, para que, dice el verso 10 donde estamos, 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme, multicolorida gracia de Dios. Ya dijimos que los dones son un combo y no es igual en cada quien. Pero note, tenemos que ser buenos administradores. Estos dones, hermanos, no deben dejar de usarse. Ninguno de estos dones. Si los dejamos de usar, estamos dañando al cuerpo de Cristo y no estamos glorificando al Señor. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es tu don? Y viene la segunda pregunta, dirás, no lo sé. Bien, ahorita explicamos cómo entenderlos, pero ¿qué estás haciendo con tu don? Pastor, si no sé cuál es, pues, ¿sabes? La iglesia sufre. La iglesia sufre. Sufre porque el pastor no puede hacer todo. Sufre porque los hermanos en el momento necesario no tienen quien esté con ellos. Ahora, ¿esa es su labor, pastor? No, hermanos, es la labor de todos los dones para la edificación de la iglesia. Sufre porque cuando vienes y te sientas y te levantas y te vas, no aportaste nada a la iglesia. Y el Señor te dio para que des. Primero a los Corintios capítulo 12, por favor. Vamos rápido a estos textos para concluir. Estamos ya en tiempo.
Segunda a los Corintios 12, 4, por favor. Segunda a los Corintios 12. Dice el versículo 4. Perdón, permítame un segundito. Creo que lo puse mal porque está un 2 ahí pegado. Primera a los Corintios 12. Sí, es que está un 2 pegado y lo dejé ahí mal. Primera a los Corintios 12, vean lo que dice el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Las listas que están en la Biblia no son absolutas. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Nota, el don es algo que te dio particularmente. Ese don se va a ejecutar en un servicio. Ministerio es servir. Hay diferentes ministerios. ¿Qué se usan en los ministerios? Pues los dones particulares de cada creyente. Hay dones, hay diferentes ministerios para usar esos dones. Y luego dice el texto, hay diversidad pero el Señor es el mismo. Está sirviendo a un Señor. Y luego dice el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Diversos dones, diversos ministerios y diversas operaciones. ¿Qué es esto? Los dones particulares de la persona, las maneras de ejecutar esos dones que son los servicios o los ministerios en la iglesia, de la iglesia, y diferentes operaciones. ¿Qué es operaciones, hermanos? El resultado del ejercicio de esos dones. No, pero cuando el pastor tal, que sea, hizo esto, wow, llegaron a la iglesia 500 y ahora son 500 más dentro de la iglesia. Y nosotros hicimos algo y vinieron 1. La operación, el resultado, es obrado por Dios. No es nuestro. Dios te da un don para que lo ejecutes en los ministerios, pero el resultado el Señor lo dará y debes estar contento con eso. Yo he sido muy envidioso muchas veces. Y yo me gustaría tener un templo así de enorme. Y un montón de personas así de enorme. Ahí está mi egoísmo y mi vanidad. Pero el Señor me dijo 30, 35, 40 y el Señor sabe cuántos van a ser. Gracias. Es tu operación. Pero permíteme ejecutar mis dones. Ese sería el problema. Debes ejecutar tus dones. Versículo siguiente. 12:4, ¿sí? ¿Estamos ahí? 12:4, aquí está. Y luego dice el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, para el servicio de los demás. Pues a uno les da la palabra de sabiduría, que es una de las listas de dones, por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, soberano, y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Es la voluntad del Espíritu lo que Él te ha dado. Él determina la medida y funcionamiento de esos dones. Así que, y en esto quiero cerrar, lo vamos a detener aquí. Ve conmigo a Romanos 12, por favor. Terminamos con esta idea, la retomaremos la próxima semana. Romanos capítulo 12, versículo 5. Tengo que empezar desde el 4, perdónenme otra vez, desde el 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El ejemplo es el de un cuerpo físico. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Hermanos, cada creyente es indispensable para el funcionamiento correcto del cuerpo. ¿Te ha sucedido, hermanos? Yo creo que sí, que alguno de tus miembros han tenido o de tus órganos han tenido algún atrofiamiento? Alguno, lo que sea. Créeme que te diste cuenta de inmediato que algo andaba mal. Alguien dijo una vez, yo no sabía siquiera que tenía ese músculo en mí cuando me empezó a doler, ¿verdad? Me di cuenta que ahí estaba. ¿Por qué duele? Porque no está funcionando como debiera funcionar. La iglesia es un conjunto, es un cuerpo
unidad, pero también es una individualidad de miembros que funcionan para el propósito del cuerpo. El cuerpo sufre cuando un miembro no funciona adecuadamente. Y así también ningún cristiano debe ser un mero espectador en la iglesia. Porque cuando no está ejerciendo sus dones a favor y edificación de la iglesia, el cuerpo que es la iglesia sufre también. Está faltando, hermanos, que yo ejecute mis dones dentro de la iglesia. Un cuerpo no es una mano, como para que haga todas las cosas. Requiere la ayuda del resto del cuerpo. Bienvenidos, adelante. Así la iglesia. La iglesia no es el pastor. ¿Se entiende eso? La iglesia no es el pastor. Requerimos ejecutar nuestros dones para edificación de la iglesia. Hermanos, esto nos lleva a algo importante y ahí nos vamos a detener. ¿Estamos funcionando realmente? Otra pregunta, ¿por qué funciona y está subsistiendo la iglesia? ¿Sabes qué se puede? Yo me imaginaría el cuerpo así como cuando el cuerpo tuvo por ahí algún tipo, y lo digo con todo respeto, pero algún tipo de embolia cerebral o algo así. Y solo una parte de ella lucha en un momento de una crisis como esa. Y se jalan y se arrastra la parte que funciona y el resto del cuerpo está inerte sin hacer nada. ¿Eso es una vida? Una vida placentera, por lo menos quiero decir. A veces así está nuestra iglesia. Es una mano jalando al resto que va arrastrándose, porque no estamos ejecutando nuestros dones que Dios nos ha dado. La próxima semana hablaremos entonces, tomaremos desde este punto, para darnos cuenta, ejecutar nuestros dones, hablaremos de la lista de dones y hablaremos de los dones, personas que Dios ha puesto en la iglesia, particularmente los líderes para nuestra iglesia. Es importante este tema, hermanos, acercándonos al tiempo de terminar con nuestra membresía. Esto es sumamente vital. Tienes que ejecutar, conocer tus dones. Bien, hermanos, nos detenemos ahí. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Señor, yo te agradezco porque tú agregas a tu iglesia los que tú quieres que sean parte de tu iglesia. Y creo, Señor, confío en que particularmente sucede lo mismo en la iglesia local. Tú colocas aquí, Señor, miembros, órganos de un cuerpo, para que empiecen a funcionar en una unidad perfecta. Pero cada miembro tiene una función. Señor, perdóname, porque el liderazgo mío y peculiarmente el liderazgo en la iglesia restringe al no enseñar y no motivar. Porque la gente a veces no sabe que tiene que ser participativa y activa dentro de los ministerios y servicios de la iglesia. Y esa culpa, Señor, proviene muchas veces principalmente de nuestra enseñanza. Ahora, Padre, dame sabiduría para enseñarlo, pero sobre todo también, Padre, da el deseo, el querer como el hacer en aquellos que están sentados conmigo en esta mañana. Que tú, Señor, impulses sus corazones y mentes para entender que requieren servir, que requieren ejecutar sus dones, para que entonces la iglesia esté unida, fortalecida, conservando esa unidad solamente a través de los recursos que nos has dado. Son los dones particulares que tú nos has otorgado a los creyentes. Señor, ayúdanos a avanzar, que el cuerpo funcione como debe funcionar. Te agradezco por esta mañana, mi Dios. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.